Bueno, es el momento de los minutitos para la reflexión, que hace bastante que no los hago. Creo que la fecha impone hablar del asunto. Está bien que se hable más y no nos quedemos solamente con lo que nos han contado. Y les voy a explicar por qué. Hoy pueden leer mi opinión completa, que es más larga, pueden disentir con ella, pueden opinar distinto, en contra, a favor, como quieran, llamándonos a nuestra línea de teléfono, que es 2613-292234. Pero en definitiva, lo que yo digo en mi nota, que está en Diario Memo, que es memo.com.ar, es que hay que estar contra todo Estado terrorista, como el que ya había antes del 24 de marzo de 1976. Me parece, y esta es mi opinión personal, reitero, no es necesario que sea feriado. Podría ser feriado y a lo mejor tampoco un día festivo, un día de recuperación de la democracia, un 30 de octubre o un 10 de diciembre, que es cuando asumió el primer gobierno después de la dictadura. Si lo que queremos es marcar un antes y un después de esa época que realmente fue oscura. Es decir, vos podés pensar del lado de los milicos, si te gusta, y tenés todo el derecho, pero no vas a pensar que fue una época hermosa de la Argentina. Seguramente te das cuenta que fue horroroso todo lo que pasó, lo que se hizo en ese momento, ¿no? No creo que haya nadie que lo viva como un buen momento del país. Fue de los peores de la historia argentina. Yo tengo una reflexión que hacer, que es que no se puede ser un poquito nazi o un poquito antinazi. ¿Se es o no se es? Y ¿saben qué? Con el terrorismo de Estado pasa lo mismo. No se puede admitir para algunas cosas y rechazarlos para otras. Se rechaza, se repudia, se condena, porque el Estado no tiene que ser terrorista, sino adecuarse a la regla máxima, que es la Constitución de la Argentina, y someter a todos los demás que la violen a su estructura, la estructura de la Constitución. Lo que te dice la Constitución que hay que hacer con los que la violan. Sistema judicial, juicio, derecho a la defensa, castigo. Lo que hicieron en la dictadura militar fue fusilar a personas sin juicio previo, secuestrar, robar, torturar para obtener información, señalar a gente, muchas veces a gente que no tenía nada que ver con nada, con tal de chuparle las medias al poder de turno. En Mendoza lo conocimos. En Mendoza hubo mucha gente que fue secuestrada, torturada y desaparecida porque alguien los buchoneó solo porque le parecía raro que llegara a la madrugada a su casa. Eso lo vimos todos los que somos un poco más grandes, y los pibes por ahí tienen una idea tergiversada de la cuestión. El terrorismo de Estado está mal siempre, no un poquito sí, un poquito no, o depende la cara del cliente. ¿Ya había terrorismo de Estado antes del 24 de marzo de 1976? Sí, se los dije recién. No se van a sorprender porque estaba la AAA. La AAA era una organización parapolicial creada por José López Rega, que era ministro de Bienestar Social del gobierno de Perón y de Isabel Perón, que tenía armas en el ministerio, ese donde tiene la cara de Vita ahora, en plena calle 9 de Julio, en los sótanos estaba cargado de armas, y mandaban a matar a los que disentían dentro del peronismo fundamentalmente, pero también afuera. Era la Alianza Anticomunista Argentina, y había una gran divergencia en el peronismo, a tal punto que Perón echó, por ejemplo, a los montoneros. Hoy no tenemos por qué hablar de los guerrilleros, que era otro tipo de terror, porque estamos hablando del terrorismo impartido desde el Estado, que es gravísimo cuando el Estado, teniendo herramientas para juzgar, para dar derecho a la defensa y para condenar, deja de lado todo eso, agarra las armas y se pone a matar gente a lo tonto, ¿no? Y a robar y todo lo demás que hemos hablado esta mañana, porque también hizo otras cosas la última dictadura. Pero sí tenemos que decir que la violencia nunca es la marca, nunca es la salida. Ni siquiera hay excusas para eso. Es horrible lo que hicieron los montoneros a lo largo de su historia, como también el ERP y otras agrupaciones armadas en la Argentina. Pero hoy no estamos hablando de ellas. Sí tenemos que tener en cuenta que terrorismo de Estado hubo antes del 24 de marzo. La Junta Militar que empezó a gobernar había sido nombrada por el presidente Perón, era su gente de confianza, y ellos son los que avanzaron con la dictadura. Hay algo más también. El plan de exterminio de las fuerzas guerrilleras la firmó el presidente interino ítalo-argentino Luder, y fue Luder, el candidato presidencial del Partido Justicialista en 1983, el que le ofreció la amnistía a todos los militares. Tampoco integraron la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Se borraron porque tenían miedo de reconocerse en esa historia de gente que había tenido su propio rol
como terroristas de Estado. Bueno, no son solamente los militares, no son solamente sus empresarios amigos, no son solamente los partidos que en Mendoza gobernaron en nombre de los militares que violaban todas las normas constitucionales. Hay un montón de gente y no tiene que pasar nunca más. Miren, estamos tironeados por nuestros afectos políticos y es una estupidez tremenda. Repito, no se puede ser un poquito nazi, no se puede ser un poquito antinazi, se es o no se es. No se puede ser un poquito terrorista de Estado o un poquito contrario al terrorismo de Estado. En la Argentina, ¿qué nos está faltando en todo caso? En vez del tironeo, del péndulo permanente de un extremo al otro, del afecto partidario absurdo, estúpido, que termina complicando a todo el país y enfrentándonos como argentinos, nos hace falta la evolución. Una evolución, como la tuvo Alemania después de los nazis, como la tuvo Italia después de Mussolini, como la tiene España, y les está costando, también están en una adolescencia como la nuestra, están en una edad del pavo de la política como nosotros, después de Francisco Franco, su dictador. Así que ese es el día que tenemos hoy, un día de reflexión, de pensamiento, de discusión, pero bajando banderas, dejando de lado nuestros afectos y pensando que terrorismo de Estado no. Nunca más, como dijo la CONADEP con Ernesto Sábato al frente. Hasta las 10 tenés que saberlo. Radio Post.